titulado el mensaje de esta mañana, la Santa Cena, el banquete de la gracia. Lo vas a ver ahí en la pantalla, la Santa Cena, el banquete de la gracia. Yo espero que este sermón pueda ser de mucha enseñanza y de mucha bendición. Estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, han escuchado mensajes y recibido clases y han participado la gran mayoría de los presentes en la cena del Señor. Y no obstante, creo que tal como sucedió conmigo al preparar el sermón, estoy seguro que podrás aprender y apreciar más la riqueza de la gracia de Cristo a través del sermón del día de hoy. La Santa Cena, el banquete de la gracia. Estoy seguro también que todos están al tanto de que hoy se juega la final del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Hoy te pido que ores por España, por favor. Y también por Argentina, que el Señor los perdone. No, simplemente quiero retomar algo que sucedió durante el Mundial. Durante los primeros días del Mundial, también ocurrió un evento trágico que yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto en las redes sociales y las noticias. Durante los primeros, yo creo que fue la segunda semana del Mundial que ocurrió un terremoto en Venezuela. Han pasado ya, corre la tercera semana después de eso. Siguen rescatando personas vivas increíblemente y por supuesto siguen rescatando muchos cadáveres. Al día siguiente de la tragedia que ocurrió en los partidos que había de esta justa deportiva, específicamente había un partido de Francia contra Noruega, uno de Senegal contra Irak, y al inicio de esos partidos se guardó un minuto de silencio en memoria y en solidaridad por el pueblo de Venezuela, en memoria por los que habían muerto en esa tragedia natural. Estos memoriales de un minuto de silencio, todos los hemos visto. Quizás has estado presente en alguno personalmente, o por lo menos los has visto en eventos masivos como estos partidos. Los minutos de silencio son memoriales que muestran honra al recuerdo de una persona que partió. Pero no solo eso, cada quien podría guardar un minuto de silencio en su casa y eso no tendría mucho significado o mucho impacto. Son sumamente sentidos y son personas que conocimos, pero incluso como en este caso, donde todo el mundo estaba viendo y realmente son solamente las personas que vivían en aquel lugar de la tragedia, los que tenían seres queridos, pero estos memoriales nos acercan de una manera especial a personas y sucesos que de otra manera pasarían desapercibidos. En el caso de cuando son personas cercanas a nosotros, el significado de estos memoriales es exponencialmente mayor. Son momentos muy sentidos, muy sensibles. Nos recuerdan cuán importante fue o sigue siendo una persona para nosotros. Y de esta manera, mediante este tipo de memoriales, su memoria, el legado de estas personas se mantienen vivos en nuestros corazones y posiblemente en la sociedad. El efecto de estos memoriales, hermanos, es tan poderoso que personas en rivalidad son capaces de poner a un lado sus diferencias por un minuto, y a veces eso es demasiado en ciertos ámbitos, y lo hacen para honrar aquello que se está recordando. Es lo que sucedió en esos partidos. Se enfrentarían dos potencias deportivas que están en rivalidad, pero por un minuto y por unos instantes el mensaje es: la unidad, la solidaridad humana tendría que ser mayor que la rivalidad deportiva o de cualquier otro tipo. La razón por la que yo les estoy hablando de esto, hermanos, es porque hoy hablaremos del memorial más importante que tenemos como discípulos de Jesús. Y me refiero a la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión, la mesa del Señor, distintas formas en que llamamos un mismo memorial, una misma ordenanza que el Señor Jesús nos dejó. Obviamente, la Cena del Señor es un memorial muy distinto al que acabo de narrar que se celebró en estos partidos. El Señor no nos instruyó a guardar un minuto de silencio para recordar su muerte.
En lugar de eso, lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que debían recordar, que debían guardar como un memorial, es un banquete que llamamos la Cena del Señor. Lo recordamos por aquella última cena que Jesús tomó con sus discípulos la noche en que sería prendido, en lo que los artistas han grabado en pinturas y han hecho muchas obras de arte de aquella última cena. Un memorial que, distinto al de los partidos, pero también comunica un mensaje poderoso, mucho más poderoso, porque también se celebra. Jesús instruyó que debía celebrarse no en la privacidad de nuestra comunión personal con Cristo, sino que debe ser celebrado en conjunto cuando la iglesia se reúne, los discípulos de Jesús se reúnen. Al igual que en aquellos partidos, este memorial nos llama, como veremos con más detalle a continuación, nos llama a poner nuestras diferencias personales, humanas de lado, no solo por un minuto, sino reconciliarnos con aquellos que celebramos este recordatorio por una razón, y es que hay algo más profundo que la solidaridad humana. Hay algo más relevante que una tragedia o la vida o la muerte, lo cual nos une. Y eso más poderoso y más profundo que nos une, en este caso, no es una afición deportiva ni el dolor de una tragedia, sino la gratitud de que tenemos un mismo Señor, un mismo Salvador, de quien recibimos la gracia y el perdón de pecados a través de su muerte. Y en los siguientes minutos, hermanos, haremos un recorrido por algunos de los pasajes bíblicos más importantes respecto al significado y la manera en que debemos celebrar en nuestro corazón y también como iglesia al reunirnos la cena del Señor, este banquete de la gracia de Dios. Espero que podamos ser enriquecidos para participar de él en esta mañana, pero también en los días que vienen. Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo 26. Vamos a leer primero versos 17 al 19 y luego versos 26 al 34. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ve al verso 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Verso 31. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias por tu palabra y rogamos que hoy podamos, Señor, escuchar la invitación al banquete de la gracia. Para tu pueblo esta invitación pueda ser ineludible, impostergable,
Y para aquellos que caminan lejos de ti, sea una invitación a unirse a tu pueblo, unirse a la comunidad de discípulos, Señor, para poder participar de los privilegios y gozos de la gracia que pueden disfrutar aquellos que tú has salvado y has congregado como tu familia. Pedimos que tu Espíritu Santo corrija en nuestras mentes y corazones aquellos conceptos que quizás hemos malentendido respecto al participar de la mesa del Señor, recordando tu sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y Señor, que podamos reaprender conforme a tu escritura cómo es que tú deseas que participemos y con qué verdades en nuestro corazón debemos de hacerlo. Señor, permítenos disfrutar mucho más la riqueza, la hermosura y la profundidad de este banquete, Señor, que recordamos y tomamos, Señor, en memoria de lo que tú hiciste, dando tu cuerpo y tu sangre por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dividir el sermón en dos partes muy sencillas. En primer lugar, vamos a ver qué es la Santa Cena. Yo no voy a dar una enseñanza quizás tan detallada y elemental sobre algunos aspectos, como que nos diferencia del rito de la religión tradicional, lo cual hemos abordado en otras clases y mensajes. Pero de manera muy breve y general, yo quiero apuntar algunos aspectos que deben ser enfatizados sobre la cena del Señor. Y en segundo lugar, vamos a ver las instrucciones y advertencias sobre las cuales hallamos énfasis a lo largo de la Escritura para poder comprender y participar como miembros del pueblo de Dios. Así que en primer lugar veamos qué es la Santa Cena. Aunque habitualmente yo no recurro mucho a las diapositivas, esta mañana quiero hacerlo para que tú puedas verlo o quizás anotarlo. ¿Qué es la Santa Cena en primer lugar? Es una ordenanza establecida por Jesús para ser celebrada por sus discípulos, es decir, su iglesia o su pueblo. Ahí lo estás viendo en las pantallas. Es una ordenanza establecida por Jesús para ser celebrada por sus discípulos en conjunto. De hecho, es una de las dos únicas ordenanzas. Si tú provienes de alguna familia católica o fuiste practicante del catolicismo, tú recordarás que hay una lista larga de ordenanzas y que de hecho más bien ellos lo llaman sacramentos. La iglesia protestante, la iglesia evangélica, no somos sacramentalistas. En primer lugar, no creemos que cumpliendo ciertas ordenanzas o sacramentos alcanzamos la bendición. Y tampoco creemos que necesitamos un mediador para realizar estas cosas que podrían unirnos con el Señor. No. Así que la lista de ordenanzas que reconocemos como un mandato, y entiéndase por estas ordenanzas, ceremonias donde la iglesia en conjunto obedece el mandato del Señor, se limitan a dos. Número uno, el bautismo. Sucede con la iglesia reunida. Yo no me puedo bautizar solito. No, un papá no bautiza a su hijo, sino que lo hacen en la comunidad de creyentes. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, enseñen lo que yo les he mandado y bauticen a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo que deben hacer los discípulos reunidos. La segunda ordenanza es la Santa Cena, tomar la cena del Señor, tal como acabamos de leer, y veremos en los pasajes. El Señor instruyó que cuando la iglesia se reúne, que mediante la celebración de tomar el pan y el fruto de la vida, el jugo de la uva, recordamos, proclamamos: Cristo murió por nosotros. No lo hacemos en la privacidad de nuestro hogar, no lo hacemos con un amigo de otra congregación, lo hacemos con aquellos creyentes que forman parte de la familia de Dios. O bien creemos también que podemos celebrarlo en el contexto de una iglesia local, cuando vamos de visita o cuando un miembro de otra iglesia nos visita, puede participar. Así que es una ordenanza establecida por Jesús para ser celebrada por sus discípulos. En segundo lugar, ¿qué más es la cena del Señor? La cena del Señor es un recordatorio solemne
de la muerte de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es un recordatorio que celebramos con solemnidad. No cada quien en sus propios pensamientos, con sus propios recuerdos, lo hacemos en conjunto y lo hacemos de manera reverente, gozosa, solemne, para conmemorar la muerte de Jesús. Verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Es un recordatorio. Estamos recordando la obra de Cristo Jesús. En tercer lugar, la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión, es un medio de gracia del que participamos, tú y yo como discípulos de Cristo, y participamos de ella por fe en la obra de Cristo. Y quiero subrayar esto. Es un medio de gracia del que participamos por fe en la obra de Cristo, no por confianza en nuestras obras. Y yo espero que vas notando estos detalles. No lo hacemos porque consideramos que nuestra semana estuvo espiritualmente aceptable. No, lo hacemos porque estamos recordando: Jesús murió por mí, yo soy inmerecedor de su perdón, pero por fe en su muerte y su resurrección, por fe en su obra, yo puedo recibir la gracia para ser perdonado, y por tanto así participo de la cena del Señor. Wayne Grudem, un escritor y teólogo, escribe en su teología sistemática la siguiente, y es una cita algo larga. Él dice: cada vez que tomamos la cena del Señor, reconocemos nuestra necesidad de Cristo y confirmamos nuestra fe en Él. Cada vez que tomamos la cena del Señor, proclamamos que por la gracia de Jesús podemos apropiarnos de los beneficios de su obra en la cruz. Cada vez que tomamos la cena, reconocemos que Cristo es el alimento espiritual que necesitamos y que sin Él no tendríamos vida. Al tomar la cena, afirmamos el amor de Cristo por nosotros y confirmamos que aceptamos el llamado de venir a Él una vez más. Al tomar la cena del Señor, recordamos que por la gracia podemos participar de todas las bendiciones inmerecidas que Cristo reservó para los que Él ha salvado. De hecho, hermanos, nosotros debemos recordar, como hemos cantado esta mañana, que la cena del Señor, cada vez que tomamos el pan y el jugo, estamos anunciando el gran banquete que Cristo nos ha convidado y que se llevará a cabo en las bodas del Cordero, cuando Cristo venga y reúna a su pueblo para vivir con Él por toda la eternidad. Jesús mismo lo anunció, verso 29 del pasaje de Mateo 26. Él les dice: les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y ustedes pueden encontrar esta gran celebración al final del libro de Apocalipsis. De manera que al mismo tiempo que celebramos y anticipamos este día final de nuestra unión con Él, finalmente la cena del Señor es una cuarta cosa que yo quiero que tú sepas. Es una demostración de la unidad de la iglesia de Cristo. Cuando tomamos la cena del Señor como iglesia, estamos demostrando al mundo natural y al mundo espiritual la unidad que Cristo ganó para nosotros. Somos uno como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe. El mismo autor, Wayne Grudem, escribe: en la Santa Cena celebrada por la iglesia reunida, se entremezclan con profunda belleza la pena por el pecado, el gozo, la gratitud y un profundo amor por Cristo de parte del pueblo de Dios. Todas estas cosas, al demostrar esta unidad como iglesia, todas estas cosas se mezclan. Ahora, la Santa Cena no surge simplemente de la nada aquella última noche que Jesús pasaría con sus discípulos. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer,
el relato comienza con los discípulos preguntando: Señor, hoy se celebra la Pascua, ¿dónde quieres que lo celebremos? Así que pensemos dentro de este mismo punto de qué es la cena del Señor. Vamos a ver cuál es la historia y desarrollo de esta celebración, de esta ordenanza en la Escritura. Lo primero que hallamos es que la Santa Cena está prefigurada en la cena de la Pascua. La Santa Cena está prefigurada en la cena de la Pascua, lo cual puedes encontrar ampliamente en Éxodo capítulo 12 y subsecuentes, aunque esta mañana solamente vamos a leer 4 versos. Éxodo 12, versos 11 al 14. Síguelos con tu vista en tu Biblia o la pantalla. Dice la Escritura: de esta manera lo comerán. Y es Dios hablando por Moisés cómo debían tomar la cena de la Pascua, la última noche en Egipto. Ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies, la vara o cayado en su mano, comerán la Pascua apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes, y es la sangre del Cordero de la Pascua, les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre puesta en las paredes, en los dinteles de su puerta, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Verso 14: y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Ahora, yo quiero que notes, por favor, cómo estos versos que acabamos de leer, especialmente versos 12 y 13, resaltan que el motivo de la cena era recordar cuando Dios trajo juicio en la tierra donde nosotros vivíamos. Cuando Dios trajo el juicio que también nosotros merecíamos, fuimos perdonados. El Señor proveyó un medio por el cual nosotros seríamos rescatados y podríamos huir del juicio que Dios trajo si la sangre del Cordero cubría la entrada de nuestras casas. Y este sentido de rescate, de salvación inmerecida, debe estar presente en nuestras mentes, hermanos, cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Porque el anuncio es similar: Señor, el juicio que nosotros mereceríamos el día que tú traigas juicio sobre la tierra, hemos sido librados de él por la sangre del más limpio Cordero, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tú nos has rescatado, tú nos has salvado. Y podemos leer cómo este memorial tenía que celebrarse año con año, y tenían que recordar y hacerlo de la misma manera, porque era un memorial del rescate que Dios había realizado. Pero ¿cuál era el rescate? Que prefiguraba el rescate que vendría finalmente por Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Razón por lo cual Jesús en aquella última cena también enseñó lo que era el verdadero significado de la Pascua. Así que en primer lugar lo hayamos prefigurado en la Pascua, pero la Santa Cena en segundo lugar es enseñada por Jesús, celebrando, como acabamos de leer, aquella última Pascua, pero en ese mismo acto dándole su significado completo, mostrando que aquella antigua cena celebrada desde la liberación de Egipto era apenas una representación, apenas una imagen a escala de la salvación que Cristo daría con su muerte y resurrección a aquellos que confiaran en su salvación. Y vuelvo a decir, hermanos, nosotros deberíamos tener presente este sentido, este trasfondo de rescate y de gracia cuando venimos y participamos de la cena del Señor. Recordando, fuimos liberados gratuitamente del juicio de Dios que justamente merecíamos. Así que la Santa Cena es prefigurada en el Antiguo Testamento, en la Pascua, es enseñada por Jesús,
en los evangelios, pero luego en tercer lugar es practicada por la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de Cristo hasta nuestros días, lo cual vamos a ver más detalladamente a continuación en la segunda sección del sermón: las instrucciones y advertencias que debemos considerar. Y para ello quiero que vayas al otro pasaje que completa la enseñanza de la cena del Señor, y se halla en Primera de Corintios capítulo 11. Nuevamente son varios versos. Vamos a leer versos 17 hasta el verso 34. Presta mucha atención a los detalles. Dice la palabra de Dios, verso 17. Es Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto acerca de la cena del Señor, y les dice: al darles estas instrucciones no les alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Y a continuación dice el por qué. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Verso 22. ¿Qué no tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada que comer? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Verso 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Y ese duermen, debes saber que es un eufemismo de la muerte. Verso 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Hasta ahí leeremos, hermanos. Estos versos que acabamos de leer son sumamente claros, sumamente instructivos sobre cómo deberíamos celebrar este memorial, este recordatorio de la muerte de nuestro Señor, del rescate de nuestras almas. Las instrucciones fueron dirigidas a la iglesia en Corinto, quienes estaban celebrando la cena del Señor, una iglesia numerosa, creciente, con muchos dones, con distintos líderes prominentes ahí en la congregación, pero que estaban haciendo varias cosas equivocadas, y entre una de esas estaban celebrando la cena del Señor de una forma digna de reprender. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema principal de aquella iglesia, tal como lo acabamos de comprobar, es que había divisiones entre distintos grupos de hermanos. Dice ahí literalmente: hay bandos. Y dice el apóstol Pablo: bueno, esto puede ser de parte del Señor para que se vea quiénes son pueblo del Señor y quiénes no son pueblo del Señor. Dice: pero estas divisiones, dice Pablo, inspirado por Dios, no son dignas de alabanza. Evidentemente ellos celebraban la cena del Señor
y no solo con un pequeño vasito de jugo y una pequeña galleta, sino que era realmente un banquete en el que en algún momento de una comida, de un banquete, se reservaba un momento especial para el memorial de partir el pan y beber la copa y recordar lo que Jesús hacía. Y lo que estaba sucediendo es que algunos llevaban tremendas comidas y no les importaba si había hermanos en necesidad y que incluso no tenían que comer. Dice, estos hacían grande fiesta en el banquete, no les importaban, al grado de que algunos, para el momento del memorial, dice, se les habían pasado las copas. Mis hermanos, por supuesto esto era digno de reprensión. El capítulo 1 nos dice de estas divisiones. Ustedes lo pueden leer en casa. Y lo que Pablo está resaltando con estas instrucciones y estas advertencias y reprensiones es que este memorial no se trataba de una celebración personal, sino de una celebración como la familia de Dios, como el cuerpo de Cristo bien unido. Así que la instrucción número 1 que Él les da es que debían celebrar. Y si lo aplicamos a nosotros, es que debemos celebrar la Santa Cena mostrando la unidad del cuerpo de Cristo. De inicio a fin, las instrucciones y advertencias rondan alrededor de esta instrucción. No lo hagan de manera personal procurando su bien, no lo hagan de manera individualista, háganlo considerándose unos a otros, manifestando la unidad del cuerpo de Cristo. Subrayo, el Antiguo Testamento, la Pascua no era algo que se celebraba de manera personal, no era algo abierto para que gente de otros pueblos y naciones lo celebraran, no, era para el pueblo de Dios. Ahora piensen en los muchos momentos que Jesús celebró comidas, reuniones, alimentó él mismo y bebió y comió con otras personas y multitudes de pecadores, de inconversos, de extranjeros. Pero cuando celebró e instituyó la cena del Señor, escuchen, lo hizo con un grupo exclusivo, solamente 12 discípulos. No con las multitudes, no con los no creyentes. Jesús fue la persona más abierta en convivir y dialogar con pecadores, con personas incrédulas que no tenían fe en Dios. Pero en esta ocasión Jesús mostró limitantes. Jesús estableció este memorial y dio instrucciones, al igual que el apóstol Pablo aquí, diciendo, la cena es reservada para los creyentes que tienen un compromiso mutuo como congregación. Ahora, hermanos, escuchen, esta unidad, para lograr y manifestar esta unidad, no basta con que estemos reunidos en silencio todos en el mismo lugar, sino que se trata de que en la vida práctica estemos unidos. Estemos procurando aquellas personas con las que de tiempo en tiempo nos reunimos para proclamar la obra de Cristo a través de la cena del Señor. Pablo lo enfatiza en versos 18 al 20. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, y ahí les reprende, hay divisiones. Es necesario que sea así, dice el verso 19, y luego en el 20 dice, pero cuando se reúnen nuevamente. Lo que están haciendo, dice, es correcto que se reúnen, pero no es correcto lo que están haciendo al celebrar la cena. Para hacer más clara esta instrucción, hermanos, yo debo decir que no debemos celebrar la Santa Cena mientras mantenemos una diferencia que nos separa con un hermano en la fe. Y por supuesto, eso incluye a los miembros de nuestra familia. No deberíamos celebrar la cena del Señor peleados con el cónyuge, la esposa enojada con el esposo molesto con la esposa, o después de haber sostenido una discusión hiriente con uno de nuestros hijos, o sin hablarle a una parte de la iglesia, a un hermano en la fe con el que nos distanciamos. La instrucción del apóstol Pablo es: tomen la cena en unidad, pero eso conlleva una advertencia. Y la mayoría de ustedes están familiarizados con ella. La hallamos en los versos 27 en adelante, que quiero que leas. Dice el apóstol Pablo, dirigido por Dios, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo
¿Y qué dice? Y absténgase. No, ¿verdad? Que dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿A qué se refiere esta advertencia de si alguno toma indignamente será culpable de juicio? ¿A qué se refiere este examinarse cada uno a sí mismo? Bueno, yo debo decir primero, ¿cómo es que generalmente entendemos esta advertencia y esta instrucción? Con frecuencia estos versos son entendidos como una invitación a examinarnos de pecados personales. Casi todos los creyentes y muchas veces los pastores los enfatizamos así. Llamamos a un tiempo de oración previo a tomar la cena del Señor y damos un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, lo cual es bíblico, es necesario. De hecho, si tú regresas al capítulo 10 de Primera de Corintios, el Señor usa a Pablo para decir, no debemos participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena, y también participar de la mesa de los demonios, practicando idolatría o inmoralidad. El Señor dice que debemos examinarnos cada uno, pero yo debo decir, hermanos, ese autoexamen, ese examinarse cada uno a sí mismo, no debería tomar lugar únicamente el domingo o cuando tomamos la cena del Señor. Ese autoanálisis que pedimos la guía del Espíritu Santo para decirle, Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame, redargúyeme de pecado. Eso debería ser todos los días de nuestra vida. Todas las veces que nos reunimos con la iglesia deberíamos hacerlo también, sí. Pero yo debo decir que ese no es principalmente el motivo de autoexamen al que la Escritura nos llama al tomar la cena del Señor. Yo debo decir, hermanos, que creo que los predicadores y pastores, posiblemente con buena intención, hemos reducido el foco de este autoanálisis y posiblemente hasta hemos cambiado el enfoque de este mandato a examinarnos. Porque ¿cuál es el pecado que Pablo está confrontando aquí? Medítalo, lo acabamos de leer. No es que alguien está batallando con la inmoralidad en sus pensamientos. No es que alguien está teniendo pensamientos críticos o falta de fe. Hay un solo pecado que Pablo está señalando al inicio y al final del pasaje, y es las divisiones entre hermanos, pleitos entre los miembros de la iglesia. Versos 18 y 19, cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. De manera que el pecado que él está confrontando y llama a la iglesia a examinarse es la enemistad, la rivalidad, el orgullo, la falta de perdón. Cuando él les anima a examinarse, no es por aquellos pecados que luchamos en personal, sino principalmente examinen cómo está su comunión con otros dentro de la iglesia, porque esa es la familia de Dios a la que pertenecen. Porque no pueden proclamar la muerte de Cristo, que costó su cuerpo y su sangre, cuando ustedes están divididos con los que hoy son el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, este aspecto casi no es considerado cuando tomamos la cena del Señor. Mientras estamos pensando en cómo fue nuestra semana, en los pecados que cometimos, los pensamientos que dejamos instalaran en nuestra mente, con frecuencia pasamos de largo el considerar si hemos sido amorosos, considerados, si hemos sido generosos con otros miembros de la iglesia a la que pertenecemos. Y de hecho, en esta mala interpretación de asumir examinarnos a nosotros mismos solo como con un enfoque personal, escuchen por favor, escucha con atención. Hemos cambiado el banquete de la gracia y lo tratamos como si se tratara de un banquete al que accedemos por logros espirituales personales. A lo largo de los años como pastor, en varias ocasiones me he acercado con hermanos, con hermanas, jóvenes, adultos de distintas edades, miembros de la iglesia, cuando noto que con alguna frecuencia se abstienen de tomar la Santa Cena. Y creo que
solamente ha sido en algunos casos, porque yo no estoy haciendo un pase de lista ni tratando de memorizar eso, pero a lo largo de más de 20 años sirviendo al Señor, he notado algunas ocasiones, y en algunas de ellas me he acercado con estos hermanos y con el mayor amor y tacto posible les he hecho saber mi preocupación, si puedo ayudarles en algo. Y con frecuencia cuando he ido con ellos, o también en muchas otras ocasiones que miembros de la iglesia se han acercado conmigo y dicen: pastor, sé que vamos a tomar la cena del Señor y quiero preguntarte si crees que la puedo tomar. Y entonces me cuentan alguna situación que les preocupa pudiera ser un impedimento para tomar la cena del Señor. La gran mayoría de las veces, hermanos, yo creo que 95% de esos casos, yo he considerado que con base en la Escritura, la mayoría de estos hermanos podrían participar de la mesa del Señor, podrían participar de la cena del Señor. Pero también debo decir que en la mayoría de los casos, incluso después de afirmarles, no tienes un impedimento en base a la palabra, algunos de ellos todavía se han abstenido, no porque hayan pecado, sino porque están luchando con recibir, no porque no se hayan arrepentido, sino porque están luchando con recibir el perdón de Dios. Hermanos, un creyente que ha pecado, que está luchando con el pecado, no es descalificado para tomar la cena del Señor en automático. De hecho, un creyente que ha pecado y que está luchando con el pecado puede participar de la cena del Señor, porque eso es lo que hace un cristiano: arrepentirse y venir a refugiarse en la gracia de Dios. Y la Santa Cena es precisamente un banquete del que participamos por gracia. Escuchen, hermanos, lo que te habilita, lo que me habilita a mí para tomar la cena del Señor, no es que esta semana leímos la Biblia y oramos todos los días, perfecto, palomita todos los días. No, eso no es lo que te capacita para tomar la cena del Señor. No es que no fuiste tentado o no cometiste ningún error. No, ese no es el mandato. No es que en este momento te sientes en tu mejor momento espiritual, todo bien con Dios. No, eso no es lo que te capacita. Escuchen, por favor, lo único que te habilita, lo único que me habilita para participar de la cena del Señor es: fuimos lavados por su sangre, fuimos hechos sus hijos, fuimos hechos su pueblo, somos parte de su iglesia, y aunque no merecíamos nada de eso, su gracia lo ha hecho posible. La cena del Señor, hermanos, es un banquete de la gracia inmerecida, no una recompensa por nuestro desempeño. Así que, escuchen, tomar la Santa Cena pensando en nuestro buen desempeño espiritual es confiar en nuestras obras y no en la gracia de Cristo. Si tú vienes y tomas la cena en base a tus buenas obras, no considerando la gracia de Cristo, estás pecando. Pero si te abstienes de tomar la cena del Señor, si eres parte de la iglesia y te abstienes poniendo de lado las obras de Cristo que te habilitarían, también estás pecando en la abstinencia. El pastor Sean DeMars escribe al respecto, y déjenme leerlo, es un poco largo, quiero citarlo textualmente. Él dice al respecto: el objetivo de Pablo en 1 Corintios 11 nunca fue crear una iglesia llena de personas ensimismadas que practican la introspección aislada. Al contrario, la mesa del Señor es precisamente donde los creyentes debemos acudir cuando luchamos con el pecado personal. Debemos decir a los miembros de la iglesia que si están agobiados por sus deseos pecaminosos, deben venir a la mesa para deleitar su hambre en Cristo y recordar su tierna misericordia. Si se sienten indignos, deben venir recordando que nadie es digno de tener comunión con Dios salvo por la obra de Cristo en la cruz. La cena del Señor es un regalo de Cristo para los pecadores arrepentidos que necesitan la gracia. No es un castigo doloroso para quienes no tuvieron una semana perfecta. El requisito para venir y sentarse a la mesa del Señor es su unión con Cristo y la voluntad en ellos de caminar en unidad
con su pueblo. De manera, hermanos, que si tú eres parte de la iglesia, el llamado es: ven y participa, consciente de la gracia de Dios, de este banquete. Alguien todavía podría tener la pregunta: pastor, entonces, ¿qué debo hacer si he pecado o estoy luchando con un pecado? Déjame darte 4 respuestas a esa pregunta. Creo que podría haber más casos, pero yo quisiera por lo menos mencionar algunos de ellos. Lo primero que debo decir es: si tú estás luchando con el pecado, si has pecado o estás luchando con el pecado, bienvenido al club. Lo primero que yo debo de decirte: bienvenido, estás en las mismas condiciones que todo el pueblo de Dios. Todos pecan, y si son cristianos, luchan con ese pecado. Cada persona que tú ves pasar al frente el domingo tomando la cena del Señor es una persona que pecó y está luchando con el pecado, pero que reconoce que en Cristo hay la gracia suficiente para perdonarle y para darle victoria en esa lucha que está librando. Si la mesa del Señor fuera para los que no pecan, solo los ángeles podrían tomarla, mis hermanos. Pero el Señor instituyó la cena para pecadores redimidos, no para los ángeles. Y los cristianos redimidos luchan con el pecado. La pregunta no es si has pecado o luchas con el pecado. La pregunta es si realmente estás luchando o estás viviendo en pecado y disfrutando el pecado. Y eso es una grande diferencia. Todos los creyentes llegamos a pecar por estar en un cuerpo humano con una naturaleza pecaminosa. Escuchen, hermanos, es doloroso saberlo, pero será así hasta que muramos o Cristo vuelva. Hasta entonces acabará nuestra lucha con el pecado. La vida cristiana es por definición una lucha contra el pecado. De manera que cuando llegamos a pecar, ese pecado produce una tristeza en nuestro corazón, la cual dice la Biblia que es usada por el Espíritu Santo para guiarnos al arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Hermanos, yo quiero recordarles que leímos justamente en el pasaje de Mateo cómo después de tomar la cena con Cristo, ese Pedro negó al Señor unas pocas horas después. El resto de los discípulos, y excluyendo a Judas, el resto lo abandonó en el momento de la aprehensión. Yo te pregunto, ¿tú crees que cuando Jesús les dijo: tomen y coman el pan, es mi cuerpo, toman y beban la copa, es mi sangre, ustedes creen que Jesús no estaba considerando: Pedro me va a negar, los otros 10 junto con él me van a abandonar en pocas horas? Por supuesto, el Señor sabía de sus luchas. Él sabía que unos instantes después ellos huirían y le fallarían. Pero aún así Jesús no les dijo: ¿saben qué? Yo sé lo que van a hacer. Ustedes no lo saben, pero me van a negar y me van a abandonar. Pensaba darles de la cena, pero ahora se aguantan. No, mis hermanos, por el contrario, creo que fue la gracia que recibieron en aquella noche la que les dio al arrepentimiento posterior unas horas después, en estos días. Llegar a pecar, luchar con el pecado, es diferente a vivir en pecado. Pedro y aquellos discípulos pecaron, pero no vivían en pecado. Nosotros leemos en la Escritura que justo después de negar a Jesús, dice la Escritura que Pedro se apartó y lloró amargamente. Porque eso es lo que pasa con el creyente que está luchando con el pecado. No pecan con deleite, sino con tristeza. Pero ¿qué pasa cuando vivimos en pecado? Vivir en pecado es lo que sucede en la vida del no creyente. Pecan con deleite, sin tristeza.
No es que llegan a pecar, no es que luchan y a veces caen, no. Se trata de un estilo de vida, patrones de conducta sostenidos, conductas, pensamientos, palabras, acciones pecaminosas que disfrutan y repiten una y otra vez. Ahora escucha, esa no debería ser la experiencia del cristiano al pecar. Pero sucede que si pecamos una vez y nos dolemos, pero volvemos a pecar, la segunda vez a veces no duele igual. Y la tercera y la cuarta se nos hace más fácil. Y si seguimos practicando, abandonando la lucha y deslizándonos a practicar y comenzar a vivir en pecado, hermanos, el corazón del creyente llega a endurecerse. Entendemos que se trata de un pecado, pero ya no experimentamos aquella tristeza, aquel dolor. El pecado se vuelve algo teórico, algo teológico que entendemos aquí, pero que ya no sentimos ni nos dolemos en el corazón. Y si ese fuera el caso de un miembro en la iglesia, de una persona aquí presente, escuchen, tu situación no se resuelve con abstenerte de tomar la cena y posponer tu arrepentimiento. Eso no soluciona absolutamente nada. Lo que alguien así necesitaría hacer es correr a Cristo, procurar su arrepentimiento, no mantenerte a distancia, sino acercarte lo más posible. Vivir en pecado y abstenerme de tomar la cena del Señor no me mantiene a salvo del juicio de Dios. Hermanos, abstenernos de tomar el jugo y la copa por pecados personales no me libra del juicio si en mi día a día estoy pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. La buena noticia es que la cena del Señor, este banquete de la gracia, le recuerda al que ha vencido, al que está venciendo sobre el pecado, el que va caminando espiritualmente, lo que podríamos decir bien, al que está venciendo sobre pecado, le recuerda que esa victoria ha sido por gracia. Pero le recuerda al que está luchando con el pecado, que en Cristo puede hallar victoria sobre ese pecado con el que lucha. Y la misma cena del Señor le recuerda al creyente que ha caído y está deslizándose a una vida pecaminosa. Le recuerda que en Cristo hay gracia suficiente para perdonarle y restaurarle. De manera que en este banquete hay suficiente gracia para todos los que reconocemos que necesitamos gracia. ¿Debería entonces alguien abstenerse de la cena del Señor? Y ahora te menciono 4 casos. Ahora sí. Sí habría personas que deben abstenerse. Como ya sabemos, las personas que aún no se han bautizado, los niños o más jóvenes, o creyentes que aún no se han bautizado o no se han unido formalmente para celebrar esto como parte de la iglesia, deberían abstenerse, pero no como un castigo, sino con una espera anhelante y deseosa. En el caso de los nuevos creyentes y personas que están comenzando a caminar con Cristo, dando los pasos necesarios para hacerlo pronto con este entendimiento, pero absteniéndose durante un breve tiempo. Un segundo caso son personas que están viviendo en pecado y no han dado los pasos para arrepentirse y restituir a aquellos que han herido, si es que todavía han herido a personas y están en un pecado. Por supuesto, si alguien, a pesar de ser creyente, está viviendo en una vida de pecado, la iglesia debería recomendarle abstenerse de tomar la cena del Señor. No porque le están castigando, sino porque alguien que vive en pecado, la iglesia no puede respaldar su profesión de fe, no puede mirarle como un creyente. Lo cual yo debo decir son las raras excepciones y no la regla ni el caso más común. Así que personas que no se han bautizado, todavía no son parte de la iglesia, o personas que no sabemos, no podemos reconocer una vida, un nuevo nacimiento por su pecaminosidad, deberían abstenerse. Pero los otros 2 casos son los que incluyen a la mayoría de los miembros de la iglesia. ¿Qué debo hacer cuando soy miembro del cuerpo de Cristo,
pero no he podido reconciliarme con alguien que es parte de la familia de Dios. Posiblemente un miembro de mi familia, posiblemente un miembro de la iglesia. Bueno, si no has hecho lo que está de tu parte para reconciliarte, mi consejo sería, dado que la Escritura nos llama a examinarnos cómo nos hallamos en nuestras relaciones, yo te diría, busca la reconciliación de manera inmediata. Quizás eres un hijo que no has honrado a tus padres. Mi consejo no es abstente por meses y meses hasta que cambies. Mi consejo es, ve con tus padres hoy mismo y pídeles perdón. Papá, mamá, yo no te he honrado, pero hoy la palabra de Dios ha confrontado mi corazón. Quizás ha habido un esposo que ha tratado con dureza, de manera dura a su esposa. Yo debo decir, hermanos, que en ocasiones, antes de tomar la cena del Señor, a lo largo de los años, el Señor me ha redarguido por algo que yo pensé que estaba subsanado, que ya habíamos arreglado con mi esposa. Y durante el tiempo de examinar mi corazón, el Señor me ha traído a la mente algún momento donde le traté con dureza, donde fui áspero en mi trato con ella. No ha pasado una vez, ha pasado en repetidas ocasiones. Y he entendido que el llamado es para ir en ese instante. A veces lo he hecho previamente durante la semana, pero en alguna ocasión lo he hecho ahí en ese momento. Sabes que, Angie, he sido redarguido por el Señor de que yo te traté de esta manera. Perdóname, quiero que me perdones. Y he recibido gracia de parte de mi esposa. En alguna ocasión lo he tenido que hacer con mis hijas. De manera que si no has hecho lo que está de tu parte, quizás deberías abstenerte de manera breve y ocasional hasta que des ese paso. En ocasiones puedes hacerlo si esa persona está en la congregación, pero si no, hazlo. Recuerdas lo que dice Jesús: si vas al altar a dejar tu ofrenda y ahí te recuerdas que tienes un pleito con tu hermano, deja ahí a un lado tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Y mis hermanos, el asunto no es abstenerte, sino haz lo que necesitas para poder participar. Y hay un último caso. Cuando alguien está sintiendo que está perdiendo esa lucha con el pecado y siente que no puede participar de la cena porque se siente culpable, se siente avergonzado, sabe que hay algo más que simplemente volver a hacer una oración repetitiva. Mi consejo para ti es: no te limites a simplemente abstenerte de participar de la cena del Señor. No te limites a simplemente dejar de lado los privilegios como servir a tus hermanos participando en un ministerio o tomar la cena del Señor, los cuales son los privilegios de ser parte de la iglesia. No los dejes simplemente de lado. En vez de eso, pide a un hermano maduro en Cristo que ore por ti. Pide su consejo, abre tu corazón y tu debilidad. Quizás eres una hermana, hazlo con una hermana madura en Cristo. Si eres un varón, con un hombre. Pídele a este hermano que te ayude a orar porque el Señor restaure tu corazón, te guíe al arrepentimiento, te anime, te ayude a rendir cuentas en esa área de tu debilidad donde has caído en la privacidad y ahora con ayuda puedas vencer. Ahora escuchen, hermanos, cuando oímos de estas cosas, con frecuencia pensamos: híjoles, es que eso está bien duro. Pero yo debería decirte, yo debería hacerte saber, ese tipo de procesos de abrirnos con alguien no deberían ser la excepción. De hecho, no son la excepción en la iglesia. Todo cristiano que ha caminado con el Señor un largo trecho hemos pasado por ahí, de luchar con una debilidad, de luchar con un pecado, de estar batallando en alguna situación familiar o con un hermano en la fe y necesitar la ayuda de alguien más maduro que nosotros, que pueda orar, acompañarnos, quizás hablarnos de sus propias luchas y experiencias. Cada uno de nosotros ha pasado por ahí, no una. En mi caso he pasado por ahí muchas veces. Yo no soy la excepción. Lo extraño no es que un miembro de la iglesia, un hijo de Dios peque. Lo extraño es
que creas que distanciándote de la gracia estás más seguro. Lo extraño no es que como cristiano pidas ayuda, lo extraño es que siendo cristiano creas que no la necesitas, cuando Dios te ha rodeado de una familia y te dice: si quieres participar de la cena, considera a tus hermanos. Hermanos, este banquete de la gracia al que Dios nos está llamando debe ser un privilegio muy apreciado por los miembros de la iglesia, muy deseado por los nuevos creyentes, y un poderoso mensaje para los que no conocen el evangelio. Vengan y coman del banquete de la gracia. Vengan y deseen el banquete de la gracia, que nos recuerda la gloriosa obra que Cristo hizo y sigue haciendo en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, amén. Damos gracias, Padre, porque como un papá amoroso, Señor, llamas a tus hijos a la mesa, al lugar de máxima comunión, porque ahí, Señor, nos darás el alimento que es Cristo. Nos recordarás que Cristo es lo que necesitamos el día que venimos por primera vez, pero que Cristo es lo que seguimos necesitando. Que la gracia que el evangelio nos anunció fue lo que nos salvó, pero la gracia también es lo que nos ha de santificar el día de hoy. Rogamos, Señor, para que podamos participar de este banquete con una conciencia limpia, Señor, no confiando en nuestros logros, en nuestros méritos personales, sino reconociendo, Señor, nada de lo que me has dado, nada de lo que te pido lo merezco, Señor, pero porque estoy unido a Cristo y he creído en eso, Señor, he sido unido a ti, puedo participar por gracia de todas tus bendiciones. Señor, que hoy al tomar esta cena podamos con mucho gozo obedecer lo que tú estableciste, recordar solemnemente que moriste para el perdón de nuestros pecados. Que al tomar la cena, Señor, podamos recibir por fe esta maravillosa gracia, confiando en ti y no en nuestras obras, y también podamos mostrar la unidad que tenemos con tu iglesia, nuestros hermanos en la fe, a quienes necesitamos para seguir creciendo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.